Bueno, y el tercer punto, la zona donante, que es lo principal. Es la zona que nos va a suministrar los folículos que necesitamos para repoblar. Exactamente, el paciente tiene que entender que la cirugía de trasplante capilar no es magia. El trasplante capilar lo que hace es trasplantar el pelito de una zona donante, la zona trasera o de los lados, en la zona donde falta cobertura. Llevarnos pelos de un sitio a otro. Y hemos de ser conscientes que de donde yo lo extraigo no vuelve a crecer. Eso es importante porque mucha gente cree que ese pelo vuelve a crecer, pero como se extrae con raíz y todo lo necesario, toda la genética del folículo, se extrae y se implanta en otra zona, ya en donde estaba. Se extrae un órgano íntegro y se implanta un órgano íntegro. Esto es súper importante para la supervivencia. Exactamente. Vale, entonces esta zona donante, súper importante valorar su capacidad, su capital, cuánto nos puede dar. Tenemos que ver aquí... ¿Y cuánto tenemos que cubrir? Tenemos que ver aquí el concepto de densidad. Sí. Mucha gente cree que al tener más densidad voy a tener más cantidad de pelo. Y no es necesariamente así. ¿Pero qué es la densidad? La densidad es el número de folículos que hay en una zona de 1 centímetro cuadrado. Vale. Estamos hablando de un número. Yo en 1 centímetro cuadrado tengo X número. Exactamente, de folículos, no de pelos. Ahí está la segunda parte. Nos centramos en el número, pero sí, parece lógico lo que ahora vamos a razonar y todos lo veremos. Tengo un número de folículos, pero no va a ser igual ese número de un pelo fino a de un pelo grueso. No va a ser igual ese número con folículos mayoritariamente de un pelito o con folículos que mayoritariamente son grandes grupos, 2, 3, 4, 5, con lo cual incluso no solo el número es lo importante. Exactamente, incluso el color puede afectar a la visión estética de veo cuán cubierto o no está un cuero cabelludo. Vale. Pero bueno, digamos que con estas peculiaridades sí que la densidad es un factor determinante para ver cuánto me va a poder dar esta zona donante. Pero también es importante la calidad del folículo, del pelo. ¿Cuántos pelos por folículos tengo? Si ese pelo tiene un grosor adecuado o está miniaturizado. Muchas veces intentaremos poner alguna imagen por aquí para que se den cuenta de una tricoscopia, para que el paciente o la gente sepa cómo se ve un pelito grueso, normal, y un pelito miniaturizado afectado también por la DHT o por otros factores. Para valorar la capacidad de mi zona donante hacemos mediciones en centímetros cuadrados, ¿no? Cuánto de largo tengo, cuánto de ancho, y después 3 mediciones de densidades, porque normalmente pues va a ser diferente, ¿no? Las densidades que tenemos en la zona más pegada al pabellón auricular o hacia atrás, con lo cual se hacen como 3 pequeñas zonas donde se corta un poquito el pelito para poder ir a ver, aumentar con el dermatoscopio y hacer ese contaje centímetro cuadrado de cuántas unidades foliculares tengo. Exactamente. Aquí tenemos un poco la valoración de la zona donante y ahora entramos en las matemáticas. Capital donante de mi zona donante versus necesidad para cubrir mis zonas receptoras. Exactamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que respetar mucho la zona donante, porque como dijimos hace poquito, ese pelo que nosotros extraemos no vuelve a crecer. Por lo que una sobreextracción de esa zona donante haría que se dejen zonas despobladas y visibles. Intentaremos también poner un ejemplo. Y no solo eso, no hablamos solo de problemas en cuanto a cobertura capilar, sino que si somos muy agresivos en un proceso de una sesión quirúrgica haciendo múltiples incisiones, alteramos de nuevo ese flujo sanguíneo, ese aporte de sangre al pelo que todavía queda ahí viviendo, al pelo nativo. Incluso podremos alterar la cicatrización. Quiere esto decir que está recomendado no sobrepasar la cantidad de unas 3.500 unidades foliculares extraídas en una sesión quirúrgica. Sí, dependiendo mucho del capital donante que tenga el paciente. A veces se puede extraer un poquito más y en muchos casos no se puede llegar a los 3.500.
por el mismo motivo que veníamos diciendo, respetar esa zona donante y no sobreextraer. Incluso cuando mi zona donante es buenísima y podría dar 7.000 unidades foliculares sin problema. Sí, lo aconsejable siempre es centrarnos en implantar en una zona. ¿Por qué? Para poder respetar la zona donante. No hacer una cirugía de 5.000, 6.000 o 7.000 folículos en una sola sesión, porque primero se tardaría mucho en implantar esos folículos y estarían mucho tiempo fuera del cuerpo. Y la supervivencia cae. Caería mucho la supervivencia. Pero también extraeríamos en la zona donante, uniríamos muy probablemente heridas, por lo que se generarían cicatrices. Problemas de vascularización y cicatrización. Visibles. Entonces, aunque mi capital donante me dé, organizamos 2 sesiones quirúrgicas separadas un mínimo de 6 meses para esa cicatrización y... Que veamos cómo evoluciona la zona donante y ya después, una vez que está todo cicatrizado, sí se podría seguir extrayendo. Bueno, entonces volvamos a esa comparativa, ahora ya entramos en matemáticas de cuánto necesita mi zona receptora y mi zona donante. Si la estimación hecha para repoblar con una densidad óptima equiparable a la natural del individuo en cuestión, la zona receptora, esa estimación dada, concuerda con el capital donante, perfecto, se puede hacer a la cirugía. Claro que sí. Concuerda, pero es un número muy elevado y es un abordaje muy agresivo para mi zona donante. La programo en 2 sesiones quirúrgicas, priorizando, como decíamos, en una primera cirugía, zona prioridad 1 a repoblar. Y Normalmente en estos casos se aconseja priorizar la zona frontal, porque al final cuando uno habla con otra persona, lo primero que se ve es la primera línea y esa es frontal. Sí, te enmarca el rostro. Enmarcar el rostro con esa primera línea con una buena densidad y avanzar hacia atrás todo lo que se pueda, siempre respetando la extracción. Correcto. Entonces, tenemos muchas unidades foliculares, pero ojo con ese abordaje conservador de la donante, mejor 2 sesiones separadas mínimos de 6 meses. Sí. Y después tenemos el caso que menos nos gusta, que es necesito una estimación muy alta y mi zona donante no me la puede dar. Sí, es lo que habíamos dicho, las alopecias muy avanzadas, las Norwood 7 o 6 o 7. En esos casos, a ver, puede que la zona donante nos dé unas 3.500 unidades foliculares y podamos centrarnos solamente en una zona, que siempre aconsejamos la zona frontal. Si la zona más afectada es la coronilla, con 3.000, 3.500 unidades foliculares normalmente se suele cubrir. Aquí lo principal es el consenso con el paciente. Exactamente. Que sepa muy claro cuáles son las expectativas, lo que pueda esperar. Ser honesto al final. Y si eso le va bien o no le va bien. Si es una situación aceptable y deseada para él o no. O quiero todo o no quiero nada. Exactamente. Bueno, pues estas son un poco las 3 condicionantes, qué tipo de alopecia con su patrón, cuánto me ha avanzado, en qué momento evolutivo estamos y la zona donante que lo marca todo. Es lo principal. Y todo esto volvemos a darle valor a la consulta de valoración inicial, donde se determina mis opciones. Sí, determinar las opciones, explicarle al paciente la realidad de su alopecia y que ofrecerle un planteamiento correcto y que el paciente se lo piense y vea si... Sí, se sienta cómodo, porque muchas veces, tanto en el planteamiento quirúrgico como médico, uno le habla de las mejores opciones y recomendaciones, pero si a quien va a recibirlo no le sirve, pues entonces no estamos haciendo nada. Pero es justo que tengan la información, es justo que sepan cosas que uno viene a la consulta queriendo pelo y ya está, y nada más. Sí, y es nuestra labor educarles, informarles y que de esa manera puedan llegar a tomar la mejor decisión posible. Exactamente.